El señor Robert Alonso, quien se ha convertido o ha decidido ser de nuevo una estrella fulgurante de los nuevos medios, después de haber estado en el estrellato, en la televisión, en la radio, en la literatura, en el cine, en la música. Bueno, entonces ahora el señor había decidido o ha decidido tener su propio canal con más contenido, tiene su show diario y todo aquello y se olvidó de mí, entonces ni me contestaba el teléfono. El señor ni me contestaba el teléfono. Entonces yo tuve que mandar a una comisión, ¿verdad? Que le hicieran una operación tuntum para que le dijera, mira, contestar el teléfono a Daniel. Y entonces me contestó, hola Robert, bienvenido de vuelta. No, no, pero tú sabes que la razón del canal es muy sencilla. Porque tú me formas a mí unos escándalos tremendos. ¿Por qué? Porque cuando yo edito los programas nuestros, le meto videos interesantísimos. Pero cuando tú llegas y lo montas, tú tienes ahí una técnica ahí que yo con mi edad ya no sé cómo se hace. No, yo creo que ya la aprendí. Pero, pero, pero yo meto videos que son muy interesantes, pero que están prohibidos. Están prohibidos porque violamos los copyrights y entonces no se pueden poner. Entonces yo decidí hacer un canal donde meto todo lo prohibido. Y bueno, ya me han dicho, voy por una. Si me cachan en dos más, me trancan el canal. No lo hagas, pero mientras no me lo tranquen, estoy metiendo cosas que yo no puedo meter contigo porque tú eres un individuo que cumple con las reglas y las normas de YouTube. Tú también tienes que cumplir. Estoy loco. Yo digo, a mí no me importa. No, te tiene que importar. Te tiene que importar porque tienes material muy valioso en tu canal. Que no se puede perder. Tus programas diarios son interesantísimos y los que tienes en archivo es mucho más interesante. Estos días estuve viendo buena parte, vi todo completo los videos que tienes sobre la causa número 1. Oye, completico me lo di todo. de División Ulloa Sánchez, póngase de pie. ¿Puede usted que exponer lo que considera necesario con relación a las imputaciones que se le han hecho? La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué tratamiento ha recibido usted desde que fue arrestado? Perfecto. El tratamiento que le da la Revolución a Estados Unidos.
En el caso mío, creo que he tenido un tratamiento no de preso, un tratamiento normal. Permiso, si pudiera hablar un poquito más alto. No digo que en el caso mío he tenido un tratamiento excelente. Sí. No tengo nada que alegar en contra de eso. En cuanto a las acusaciones que se me hacen, quiero además decir que no solo esto que se ha leído hoy aquí, sino que todo lo que ha salido por la prensa, por la televisión, todo lo que se ha dicho, se ajusta exactamente a la verdad. Y creo que este relato que acaba de dar el ministro es mucho más explícito que lo que yo mismo pudiera decir. Y yo le diría que no es fácil, dentro de los tormentos por el que yo he pasado y paso, de una traición a la patria, centrarse en cuáles fueron los motivos que poco a poco me llevaron a mí a este estado de degradación. Sí creo, a priori, que uno empieza por algo y empieza por detalle en la vida. Y yo diría que empieza de gruñir cuando le dan una orden y hasta terminar pensando que todo lo que viene del mando superior está mal ordenado. Y por ese camino uno se hace de un pensar independiente y llega a creer que uno es el que tiene la razón y que uno mismo inmoralmente se justifica las barbaridades que hace. ¿Qué puede sentir un ser humano que su pueblo lo desprecia? Por culpa de él mismo. Creo que hoy el tribunal de mi propia conciencia es más duro que cualquiera. Donde quiera que yo me pare, el tiempo que viva, asumiré esta actitud y esta responsabilidad. Y aunque no lo crean, ya hoy, ese día empiezo a ser otro ser humano. Pero yo mismo me desprecio. Y no hay razón de vida. Si no espero más nada. Que sí me corrompí, desgraciadamente. Que nunca en la vida me faltó ayuda. Porque cuando uno llega a un momento de este tipo, uno mismo no sabe qué hace. Se pierde la cabeza. Y les repito, hay cosas que no es que no tengan justificación, sino que uno mismo no se puede explicar. Por supuesto, uno va haciendo cosas aisladas, y cuando hoy la ve unida se ve el gran horror que se ha cometido, ¿no? En ese momento no lo va viendo así, ¿no? Pero no hay duda que de ahí viene la degradación, problemas morales, problemas de todo tipo, ¿no? Que no creo que es necesario ponerme a repetirlo. Pero sí quiero decirle a los compañeros que creo que traicioné la patria. Y se lo digo con toda honradez, la traición se paga con la vida. De salvarse. Sí, realmente Ochoa tuvo oportunidad de salvarse. Y se sincera y asume sus responsabilidades y dice la verdad. Si hubiera podido discutir eso con un hombre verdaderamente arrepentido. Yo considero que el tribunal militar fue generoso.
casi todos los inculpados podían ser sancionados a la pena capital. Pero pienso también que el tribunal fue justo en su decisión. En el momento en que, como aquí se dijo, se cuestiona y se quiere cuestionar al socialismo y al Partido Comunista de Cuba, pienso que nuestros tribunales han hecho una advertencia. Yo creo que ahora se va a entender mejor. ¡Pare! ¡Apunten! ¡A mí no, coño! ¡A mí no! ¡No me maten! ¡Cógenlo! ¡Cógenlo! ¡Cógenlo, coño! ¡Martínez, compórtate! ¡Agarra ya! ¡Martínez, cálmate! ¡Coño! ¡Coño, a mí no! ¡No me maten! ¡Cógenlo! ¿Ok? Entonces, bueno, pero resulta ser que hoy... Pero oye, espérate antes que arranque. A ver. Yo le dije a la guarimbera, bueno, creo que ahora sí le voy a pisar los talones a Daniel. Porque cada vez que yo le digo algo... Los callos. Cada vez que yo le digo algo, él la sabe. No, que fulano no. Es más, tú me recuerdas a un chiste de Álvarez Guedes que se pega contigo, porque tú te la sabes toditas. Entonces, estaba un señor en un bar con otro amigo, ¿no? Y entonces el señor dice, yo conozco todos los vinos que hay en el mundo, yo soy catador de vino, a mí nadie me puede decir. Y había un cubano en la barra escuchando, ¿no? Y entonces llega y dice el amigo, bueno, vamos a una apuesta aquí, qué sé yo, y le dice al bartender, mira, tráele tal y tal cosa. Entonces llega y le traen una copita, el individuo la cata, la huele, la toma y dice, esta es Torre Murga 1976. Se quedan locos, pues. No, pero tráele, le dice al bartender, tráele ahora tal cosa. Y le trae una copita y dice, esta es Viña El Pisón 1985. Y esto y lo otro. No, otra más. Y entonces le traen otra y dice, mira, tráele. Dice, esto es Pinguis 1989. O Pingus, creo que era. Y el cubano que está oyendo la cosa dice, no, vamos a ti. Agarra un vaso y se va para el baño y orina en el vaso. Y se lo trae. Usted que se la sabe toda. Dígame qué es esto, qué vino es este. El tipo lo toma. Ajá, pero ¿de qué año? Entonces fíjate, hablábamos de la novela
El derecho de nacer. Ajá. Y tú me dijiste quién la escribió y cuándo se escribió, cosas que yo no sabía, Y entonces me sentí chiquitico. Pero ahora yo llego y te voy a decir lo siguiente. ¿Tú conoces la novela Los Tres Villalobos? No. Ve, mi amor, le gané una. Pero no, pero es que yo no lo sé todo, yo no lo sé todo. Bueno, pero yo sabía que te iba a fregar ahí. Los Tres Villalobos fue una novela famosísima antes del derecho de nacer en Cuba, que se hizo por radio, por supuesto, pero cuando llega la televisión en Cuba, que por cierto, llega en el año que yo nací, en octubre de 1950, agarran esa novela, no sé si fue después, a la del 52, 53, no te puedo decir, pero la montan para la televisión. Ahora, la canción de Los Tres Villalobos, porque esa idea, no voy a mencionar su nombre, pero el que inventó la operación Colchón en Venezuela era un cubano muy famoso. Y entonces él era el que montaba todas las novelas, o sea, el que ponía el casting de las novelas. Él empezó en Venevisión. Y entonces él fue el que ideó la modalidad de que cada novela tuviera un tema musical. Entonces aprovechaban para promocionar las canciones que habían sacado Sonorro Ben y cosas de eso. Y entonces Los Tres Villalobos tenían una canción. Siempre todo empezaba con una canción. Que eran tres, los tres Villalobos. Tres eran tres y ninguno era bobo. Cuando los tres Villalobos llegaron a Villahermosa, la gente cantaba ansiosa con inconfundible arrobo. Tres eran tres, los tres Villalobos. Tres eran tres y ninguno era bobo. Tres eran tres, los tres Villalobos. Tres eran tres y ninguno era bobo. Ahí Guaidó no hubiera tenido, no hubiera, porque... Esto es lo que tú querías, esto es lo que tú te querías, meterte con Guaidó. De verdad, chico. Entonces, fíjate, el primer programa que yo vi de televisión, porque los abuelos nuestros, la abuela Carmelina, que en paz descanse, fueron los que compraron el primer aparato de televisión y nos invitan a ver el primer programa de ellos. Y cuando prendemos la televisión, era un capítulo de Los Tres Villalobos. Por supuesto, blanco y negro y allí, o sea, uno casi no podía ver nada. Y como a 2 cuadras de ahí había una iglesia de los jesuitas, un colegio y una iglesia. Y tenían un pararrayo en esa iglesia. Y cuando la cosa está en el punto álgido de la novela, suena aquel rayo, cae en el pararrayo de los jesuitas y se va la luz y se va la televisión, se va todo. Y esto te lo digo por lo siguiente, porque Neomar hizo, que yo lo llamé por teléfono para decírselo, para conversar con él, no pude hablar con él, pero él hizo un programa sobre sus padres, sobre la televisión y sus padres, que deben ser jóvenes, ¿no? Porque la verdad que hablan de los cables y cosas esas. No, estoy hablando de un cajón inmenso que tenía mi abuela y mi abuelo. Bueno, y después en el año 65 me mudo yo para estudiar en Estados Unidos y llega la televisión en colores. Pero no mucha gente tenía televisión en colores. Y entonces ponían a pavo real, con las colas del pavo real, con los colores, y entonces tú tenías que ajustar los colores según el pavo real, según los colores que te ponían ahí. Y todos el primer programa en color que yo vi fue Charlie Brown.
Charlie Brown en Christmas. Las navidades con Charlie Brown, y todos los muchachos fuimos a casa de la abuela, justamente la abuela Lodge, que se compró su primera televisión en color, y entonces nos sentamos ahí. Cuando vimos aquello en color, aquello fue horrible. Oye, ¿cómo es esto? Y, entonces, y eran colores verdes y colores azules y una cosa así tremenda. Entonces, bueno, por lo menos te gané una, porque no conocía a los Tres Villalobos. No recuerdo que se hizo en Venezuela una versión de esa... Porque el derecho de nacer, inclusive, fíjate que yo vi el derecho, escúchame, yo vi una película basada en el derecho de nacer. Yo no vi la novela, obviamente, ¿no? Pero sí vi una película de los años Cataplum, los años en que Cataplum cayó al pozo, como decía mi tía. Y allí recuerdo haber visto la historia y todo aquello, y a Albertico Limonta y a don Rafael y todo aquello, ¿no? Pero ahora fíjate tú algo. Ok, ya terminamos esto. Ya te gané ya está bien. Te lo acredito y se te manda tu premio. Y gracias a mi edad, porque tú llegas y me dices que los viejos somos unos viejos. No, yo no he dicho nada de eso. Gracias a mi edad te gané una. Tengo al público de testigo. Mira, hay una situación planteada recientemente, que ya tú y yo lo habíamos hablado, e inclusive tú la planteas cuando en el programa al cual te invita Jaime Bailey. Ajá. Tú haces una aseveración, y no vamos a hablar del tema de la forma, sino que vamos a ir al fondo, sobre la resistencia que tienen en los Estados Unidos en cuanto a mostrar o hacer publicidad de las bajas Ajá. que el ejército de los Estados Unidos obtiene o sufre en las acciones militares por el mundo. Exacto. Y tú así haces una alegoría con eso, diciendo que sientes que es contraproducente para el movimiento de la resistencia genuina que habrá que hacer, porque sí hay gente que ha hecho sus labores de resistencia en contra del régimen, que han tenido tristes destinos, porque les ha caído todo el peso del aparato demoledor de la represión chavista, castrochavista, y además ha caído sobre ellos en vida y en muerte el descrédito absoluto de los aparatos de propaganda, tanto del régimen como de su oposición. Y eso es una realidad. En el caso de distintas víctimas del régimen a lo largo de estos 20 años. Tú planteas que el indicar o decir que hemos tenido una baja aquí, una baja allá, que fulano de tal lo mataron de tal manera, e inclusive de dar detalles. ¿Cómo lo torturan? ¿Cómo lo torturan? Y todas esas cosas puede ser algo contraproducente para el movimiento de resistencia, porque causaría una baja de la moral. Exacto. En el espíritu de lucha de la resistencia. Eso es correcto. Eso es lo que tú planteas. Bueno, ajá, adelante. Quiero aclararte algo, que eso no es lo que yo planteo. A ver. Eso es lo que yo divulgo en todo caso, porque no es un planteamiento mío. O sea, yo no soy tan inteligente como para llegar a esas decisiones y cosas de eso. No, fíjate, déjame explicarte algo. Voy a empezar mucho antes de que existieran los movimientos de resistencia. Que por cierto, hay una organización mundial de la resistencia que era dirigida por el que ahora está muerto, el doctor Gene Sharp. En el año 2003 yo tuve la gran oportunidad de asistir a un congreso en Oslo, y donde por cierto, expliqué la guarimba. Y entonces, al día siguiente, porque el primer día era de los expositores y qué sé yo. Entonces, al día siguiente íbamos a tener una mesa de trabajo y qué sé yo, no había expositores. Pero el coronel que asesoraba, un coronel retirado ya, que asesoraba a Gene Sharp,
pidió la palabra, y dijo, mire, yo sé que no está programado en el día de hoy nadie que hable, pero yo escuché al señor Alonso hablar sobre la gubimba, y yo le digo, no, guarimba, la gubimba. Y entonces él dijo que eso era un arma de doble filo, porque era tan poderosa que el enemigo podía utilizarlo en contra de la democracia. Y es cierto, y estamos viendo cómo en Chile están utilizando una versión de la guarimba y van a tumbar al gobierno democrático chileno. Ojalá que no. En la Alameda, a la altura de la Universidad Católica, se concentraron varios de los enfrentamientos en la calle. La principal arteria de la capital estaba intransitable. En realidad, en las cercanías de las distintas estaciones hubo algún tipo de manifestación y escaramuza con la policía. Con el cierre de las líneas de metro, los puntos de incidentes se multiplicaron. Manifestantes quisieron cortar el tránsito en las cercanías de Tobalaba, lo que terminó con lacrimógenas. Pero bueno, es un arma de doble filo, y él decía, y lo comparó con una ametralladora que habían hecho los suizos, calibre 22 corto, que disparaba 1800 proyectiles por minuto, una cosa impresionante. Inclusive atravesaba vidrios blindados porque tenía un láser, y entonces disparaban esta arma y atravesaba. Los chalecos salvavidas no servían, antibalas no servían para nada. Y inclusive vidrios de tercera generación blindados. Grado 3. Bueno, la única policía en el mundo que utilizó esa arma fue la policía de Los Ángeles. Y esa arma se eliminó se eliminó a nivel mundial, porque si caía en manos enemigas, en manos de los malandros, eso era mortal, era demasiado mortal. Bueno, y él comparó la guarimba con esta arma, diciendo que era muy buena para liberar a dictadores, pero muy mala si era propagada entre el enemigo. Ok, eso te lo digo por ese lado. Pero bueno, antes de que existiera el movimiento de resistencia internacional, ya te digo, dirigido por el doctor Gene Sharp, que acaba de fallecer, llegamos al problema de la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam no había transmisión en vivo, pero casi en vivo, porque a las 6 de la tarde teníamos la ABC, NBC y CBS, tres estaciones nada más. Y a las 6 de la tarde competían ellos en las noticias. Y yo vivía cuando eso en Estados Unidos. Veía cómo le cortaba la cabeza a un muchacho americano sin una pierna. Aquello era una cosa horrible. Get him back here if you can. Can you move him? Can you move him? Okay, try to bring him back here. Remember to stop the bleeding. And Devalle, the medic, having survived another rescue mission, brings back his wounded man. Who is it? Who is it? The question spreads down the line. Oh, Christ, it's Hero, the sergeant who likes to walk point. How bad is it? Y eso fue uno de los factores que motivó, porque fíjate, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo veía que todas las casas tenían una bandera americana en el portal. Y yo le pregunté a la familia americana donde yo vivía, a la familia Lodge, ¿y esas banderas qué significan? Esa bandera significa que estamos de acuerdo con la guerra de Vietnam. Pero poco a poco iban quitando las banderas. Y la opinión pública se puso en contra de esa guerra. Y políticamente la guerra se pierde justamente por divulgar todas las atrocidades que pasaban en la guerra. Entonces, a consecuencia de eso... Bueno, la guerra estaba perdida por otras razones. Lo que causó todo eso, el conocer todo lo que estaba ocurriendo en el terreno de la guerra, que era una guerra imposible de ganarla, lo que causó fue la derrota en la opinión pública de la posición guerrerista del gobierno de los Estados Unidos. La derrota política, claro, que es muy importante, porque ya Richard Nixon, que era un radical
pero se vio en la imposibilidad de continuar con la guerra porque el público, la opinión pública norteamericana está totalmente en contra de esa guerra, que por cierto fue una guerra sin sentido, en la cual yo tuve participación, por cierto. Pero bueno, y sí se pudo haber ganado, pero a costa de muchas cosas. Pero bueno, lo importante es que a raíz de eso se fue generando una especie ¿cómo se llama? De patrones y de censura, al punto en que hoy en día, y yo se lo dije a Jaime Bailey en comerciales, porque yo creo que fui valiente en decirle, tú has hecho mal en lo que has hecho ahorita. Y eso sí creo que ese video sí lo puedo poner aquí para que la gente vea lo que yo le dije a Jaime Bailey al respecto. Y a mí me parece que es de muy mal gusto lo que tú estás haciendo esta noche. Te lo digo con respeto. Bueno, está bien. Sobre la sangre derramada de tantos muchachos, que tú digas que lo que están haciendo no es suficientemente totalmente errado. Mira, te voy a decir, mira. Pero ¿cómo totalmente bueno, errado? yo te voy a decir lo siguiente. Tú acabas de hacer algo aquí. Que bueno, por eso yo estoy deprimido, porque es que está todo el mundo en contra de Venezuela, digo yo. No, ¿cómo que todo el mundo? Bueno, tú el mundo está en contra de Maduro. Mira, ven acá, Venezuela. Tú acabas de hacer algo aquí que es contraproducente para la resistencia. Contraproducente. ¿Qué cosa es lo que he hecho mal yo? Poner la foto de los muertos. Bueno, es un homenaje. No, eso será un homenaje después que liberemos a Venezuela, pero no ahorita, porque ahorita lo que hace es el productor de este programa, tú no me vas a decir a mí lo que yo debo hacer. No, yo te estoy hablando de que a mí me parece que es una manera elocuente de poner los rostros de los caídos. No es lo mismo decir han muerto 61 que ver las caras de los caídos. Pero tú no tienes compasión con los muertos. No, yo tengo compasión. No, ahora, porque estás criticando a los muchachos. Y entre ¿Por qué no criticas a Maduro? Entre los muertos hay tres muchachos muy allegados a nosotros. Pero déjame decirte. ¿Pero por qué no criticas a Maduro? No, yo lo critico. Te voy a decir por qué no critico a Maduro. Te voy a decir por qué no critico a Maduro. Porque yo respeto las leyes, las reglas de la resistencia. En la resistencia tú ignoras al régimen. Lo ignoras totalmente. Y lo retas constantemente. Tú has dicho que no se debe confrontar, que no se debe agredir, que no se debe hablar, que no se debe vivar, que no se debe cantar. Porque estamos en una guerra asimétrica. Entonces te voy a explicar lo siguiente. Pero espera, antes que me expliques. No me expliques tantas cosas, conversemos. Sí, es una guerra asimétrica, es una guerra desigual. Pero la está ganando la oposición moralmente. Sí, señor. Moralmente sí, es como la ofensiva de Tet en Vietnam, que fue una masacre en contra de los del Vietcong, pero fue una victoria política. Pero eso no es lo que nosotros queremos. La superioridad moral de esta victoria va a traer como consecuencia que en algún momento el ejército diga no más sangre, y ahí se terminó Maduro. Y ese día quiero verte. Eso se llama una implosión militar. Y eso va a ocurrir este año. Bueno, yo no lo creo. En la manera en que están haciendo... tú eres un pesimista. Tú dices que Maduro... No, yo no soy pesimista, ni tampoco optimista, porque el optimismo y el pesimismo son sentimientos infundados. Y es la cara de la otra moneda. Aquí lo que hay que hacer es Maduro realista. No va a caer. No, así no. Así no cae. ¿Cómo hay que con la guarimba? Ajá. Pero entonces... Pero fue algo que a Jaime no le gustó. No, ¿cómo le va a gustar? Si Jaime, porque tú no puedes contrariar a Jaime. Está bien, probablemente sea así, pero me refiero a que el planteamiento de él es que él está haciendo un homenaje, que él no está sirviendo, y es lo que pensamos todos, porque por ejemplo, yo tengo 6 años, una vez a la semana difundiendo las historias de los presos políticos venezolanos y torturados. Y cuando uno hace eso, lo hace en reclamo de la situación en la que ellos se encuentran. No porque yo quiera difundir las barbaridades que hace la tiranía para que alguien coja miedo, sino por el contrario, para que se entienda que hay que seguir luchando por la libertad de esos que cayeron prisioneros, pero además de eso, que hay que luchar con sumo cuidado para evitar caer en manos de esos tiranos. Bueno, lamentablemente eso no lo percibe la sociedad de esa manera, lamentablemente. Pero bueno, yo le dije a Jaime... Pero en el caso de la sociedad de los Estados Unidos, pero fíjate, tú sabes que cuando nosotros hablamos de esto, yo se lo consulté a alguien, a varias personas, porque me quedé pensando al respecto. Y hubo alguien que me dijo que en Francia
es más bien todo lo contrario. Yo te puedo hablar de dos experiencias distintas a las de los Estados Unidos. Una de ellas, fíjate, es la experiencia o la forma como tratan el asunto en Israel. Israel es un país donde el 99% de la población, al terminar el bachillerato, se va a hacer el servicio militar. Donde la política de defensa y la política exterior prácticamente son lo mismo, y donde no hay prácticamente diferencia entre la política interior y la política exterior. Porque si el ministro de la vivienda, por ejemplo, en Israel, puede influir en la política exterior cuando construye una casa en un territorio ocupado. Eso se convierte en un problema, ¿verdad? Todo es política interior. Pero tú, estando en Israel, tú te das cuenta. Por ejemplo, el viernes, cuando va a empezar el Shabbat, a mediodía, cuando tú te montas en el transporte que te lleva de Tel Aviv a Jerusalén o a cualquiera de las ciudades, va el autobús lleno de soldados, de muchachos haciendo su servicio, que están regresando a su casa para hacer Shabbat con su familia. ¿Qué te quiero decir? Que todo el mundo o es o fue soldado, todo el mundo es reservista. En la cultura hebrea está prohibido mostrar el sufrimiento de un ser vivo. Está prohibido. Es decir, no es kosher, no es kosher. Cuando una persona es asesinada, tú no ves en ningún medio fotos ni videos del cadáver de la persona. Eso no se difunde. No solamente eso, sino que cuando ocurre un atentado o un accidente donde hay heridos y fallecidos, la norma Kacher establece que inclusive haya un rabino que se encargue de recoger cualquier resto humano. Tiene que limpiarse, no puede quedar evidencia de la sangre, de los restos humanos en absoluto. Tú no ves cuando ocurren estos atentados horribles que ocurren a diario en Israel, bueno, casi a diario. Le están cayendo cohetes rudimentarios lanzados por los radicales de la yihad islámica y del Hamas en la franja de Gaza en contra del territorio israelí. Pero y allí hay una situación bastante difícil. Tú no ves a los israelíes mostrando a niños heridos, a gente herida. Pero entonces tienes el otro caso, que es el caso árabe. Tú ves cuando es asesinado un terrorista por las fuerzas israelíes, o cuando hay un bombardeo en respuesta a los ataques en contra de Israel. Tú ves cómo salen los árabes mostrando el cadáver mostrando el cadáver del niño, toda aquella cosa como si fuese, como para decir, mira cómo nos matan. Eso para los hebreos, obviamente, o sea, no hay, en cuanto a la opinión pública, no hay competencia. ¿Por qué? Porque cuando tú dices que te mataron a un niño, no es lo mismo que lo digas a que muestres el cadáver del niño. A mí me parece inmoral. Me parece completa y absolutamente inmoral mostrar un cadáver. Es más, yo trabajando en medios de comunicación, escritos y audiovisuales, si hay una imagen de un cadáver y eso no es, a menos que sea informativo, que tenga validez informativa, que ocurre en muy pocos casos. Por ejemplo, las fotos, y aquí vamos a entrar en materia, las fotos del asesinato de Oscar Pérez y de su grupo. En mi programa Fuera de Orden, yo mostré, porque a mí también me llegaron las fotos, yo mostré unas fotos, solamente las que tenían carácter informativo, que eran las que podían demostrar, no los cadáveres, no la muestra de cadáver, porque eso no, nosotros no somos forenses, nosotros somos espectadores. Pero cuando tú mostrabas la escena del crimen, donde estaban incluidos, por cierto, los cadáveres, sin el elemento gráfico, tú podías darte cuenta de qué era lo que había pasado allí y de cómo la escena fue modificada, de cómo le pusieron las armas a los cadáveres al lado, Robert, que es una cosa infame, lo más infame. Estos tipos que fueron capaces de armar escándalos por lo que se le hacía a los guerrilleros y todo lo demás que querían destruir la democracia. Bueno, bombardearon con misiles una casa, en una zona poblada además. Se imagina tú la desgracia que puede haber ahí.
Y después que mataron a los tipos que entraron, estaban moribundos, los ejecutaron. Y para tomar la foto le pusieron las armas al lado, ¿no? ¿A dónde voy yo con esto? Bueno, que a mí eso me parece inmoral mostrarlo. Pero en el caso de los árabes, eso no lo desmoraliza. Claro, porque los árabes tienen otra concepción de la vida. Y es otra cultura. I've just watched a video that shook me to the core of my being. In just a few seconds, it shows why our conflict persists. So here's a short snippet. A Palestinian father holds up his 4-year-old son. He pleads with Israeli border police to kill his own child. Claro, otra cultura, y cuando mueren van para las 7 vírgenes o no sé cuánto, que por cierto un árabe llegó allá y dijo, oye, cámbiame las 7 vírgenes por una. Ese es el cielo con más vírgenes, 70,000 vírgenes, pero ven acá, ¿a ti no te parece que lo que tú estás planteando no combina con la cultura venezolana? La cultura venezolana es una cultura del prócer, del mártir, de morir por la patria. No, y te voy a decir lo siguiente. Absolutamente. Mira, y te voy a decir lo siguiente. Del héroe. Tú no tienes idea de cuántas veces me han escrito a mí acusándome de las muertes. En primer lugar, cuando en el año 2004. Porque en el año 2004 hubo 5 veces más de muertos que en el 2014 y en el 2017. 5 veces más de muertos. Y es más, yo escribí a mí me hicieron un artículo en el Universal donde el título del artículo dice: así no era la guarimba, porque la guarimba dice que no confrontes, evitar muertos. Mira, hay un dicho que dice que un muerto es una bandera, 100 muertos es una estadística. Entonces uno tiene que evitar los muertos, pero es que esto es un... Menos mal, mira, este programa va a ser muy interesante. Te voy a explicar. No, ya lo es. Yo estoy intentando porque no estoy diciendo nada nuevo al decir que no estoy de acuerdo con eso que tú estás planteando. Porque yo considero que la cultura venezolana es otra cosa, pues. Hay que ir más allá. Y cuando yo publiqué un artículo que yo lo llamé La caja de resonancia del terror en el año 2010. Estamos hablando del año 2010. Y yo te lo mandé, creo. Ok, entonces yo estaba diciéndole a la gente, señores, mire, no se hagan eco del terrorismo. Creo que es un régimen terrorista. Creo que es el terrorismo. El terrorismo es generar terror. Esa es la base principal del terrorismo. Generar terror y controlar a la población a través del terror. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas, bueno, hay un video, yo voy a ponerlo aquí, el audio lo voy a poner aquí porque eso es mío, donde el hermano de un preso político cubano, llorando, es terrible lo que dice, cómo le metieron yodo y se le pudrió el esófago y lo torturan y las cosas horribles que le hacen a tu hermano a modo de, y ya vamos a hablar de eso también, a modo de denuncia, y vamos a hablar de las denuncias, a modo de denuncia. Oye, el que oye eso dice, bueno, yo me voy a meter yo a que me hagan lo mismo. O sea, me quedo tranquilo en mi casa, y entonces por eso lo controlan y por eso la gente se achanta. Hay un porcentaje que sí, que le pones banderilla y dice, pues ahora yo voy a salir más a la calle. Pero eso es un porcentaje mínimo. Desde el municipio matancero de Pedro Betancur, el defensor de los derechos humanos Juan Francisco Siglera Maya informó que su hermano, el prisionero de conciencia Ariel Siglera Maya, continúa en muy delicado estado de salud en el hospital capitalino Julito Díaz. El prisionero político se encuentra muy débil y pálido y continúa extremadamente delgado, afirmó Juan Francisco. El reo se encuentra muy decaído, pálido y prosigue extremadamente delgado. Los agudos dolores de garganta, tórax y abdomen se le han incrementado de manera alarmante después del otorrino Manuel Villar le indicara gárgaras de yodo, trayendo como resultado una grave afectación por quemaduras en la garganta, el tubo digestivo, el exófago y el estómago, trayendo también como consecuencia dificultades para ingerir los alimentos. Está expulsando red
putrefactos por la boca. Pues los médicos dicen que son originados en criptas o pequeños orificios, traerse muy débil y bajo los efectos de una desnutrición avanzada grave. Está perdiendo gran cantidad de sangre que expulsa a través del recto, así como está la columna vertebral y el exófago, y según los médicos seguirá así por mucho tiempo. La fisioterapia que está recibiendo solo se limita a calores y inmoviliza toda la cabeza. Prosigue con hipertensión arterial, problemas de la circulación sanguínea que lo ha inmovilizado toda la parte inferior, fuerte espiritualmente y firme en sus principios de ideas. Les habló Juan Francisco Siguera Maya, defensor de los derechos humanos.